Esta es la Ripley Hack. Aquí viene. Esta es muy perseguida por los insectos. Aquí se ve que le... Todos esos cortes son porque ya estas estaban... partes que ya las vean ustedes con un punto amarillito, hay que quitárselas, ¿ah? Y no pasa nada, a ella no le ayuda. Y aquí está una Golden Giant, como verán, aquí el esqueje, qué chiquito está, ¿ah? Son los que saqué de la planta madre, esa que acaban de ver. Es como de 6 centímetros. Y la forma, mientras que no crecían las raíces bien, mirarán un esqueje chiquito hasta aquí. Entonces ya creció más que el otro. Y ya de ahí se reparte, miren, ya se aventó uno como de 80 centímetros. Y de aquí ya salió otro. Ya, ese ya va hasta arriba. Ya, mientras más raíz tenga, pues más comida va a comer y más rápido se va a desarrollar. Aquí está la come, la Alicome, la Alicome, esta planta también, aquí viene, este es más reforzado el esqueje, como lo mirarán. Sí, está más grande. Y se siente grueso y con sus ondas, sus onditas marcadas. No se siente tanto la espina. Y aquí este es la American Beauty. ¿American? Sí. Yeah, American Beauty. Esta es American Beauty. American Beauty, sí, es un color rosa por dentro, por fuera, y por dentro también está rosadita fucsia. Es una como de 2,5 libras llega a pesar. ¿O es de las más grandes? Es grande, ¿verdad, mija? La Rifford. La Rifford, aquí Estos está. son más delgaditos los esquejes. Sí, mirará, estos esquejes se parecen a la Purple Hack. Sí, Eso es lo que es, porque tiene también muy estas parecido, sí. onduladas. Sí, muy parecido. También ya tiene su copa rápido, se desarrolló y hicieron sus cortes y ahí están. Y más esquejes para la venta. Más esquejes de distintos colores y sabores. Y aquí están otras de la esta Golden. no, esta es de la Imperial. Ah, no, Esta es Imperial. es Imperial, pero acá le pegó una Sí, Golden. sí, ahí tiene. Y ahí va ya agarrando. Sí, ahí lo tiene. Y esta que pasamos, que fue la talla, ahora vamos aquí con la cesta. También todo sobre cómo injertar nuevas variedades en otra pitahaya, pues aquí con Don Lupe. Con Lupe Piña. Aquí vamos a estar dando. Pero estos ya no son variedades, ¿o sí? Sí, pues, o sea, les quiero demostrar, o sea, unos injertos Sí, están aquí. ¿Y la purpusia, Este es- aquella era la raíz mira, que tiene? Esta es la que te digo que se parece a aquella, la edad de estar a esta, que es la purpusia. Mira nomás. Ya después de que Cantidad de sembré raíz. estos, y esta la puse casi en pura jal, casi en pura jal. Casi no tiene ni tierra. Sí. Y se dio para arriba, se fue y rápido se extendió. Muy bonito. Sí, los esquejes Hoy están digo- bien, o sea, muy verdes, muy brillantes. Sí, o sea, tienen vida, rápido avientan la raíz. Entonces no es que necesite un super suelo, sino que estarle echando ahí lo que se ocupe. Sí, pues en una cubeta, ¿ya? Ujú. Sí. En un suelo que esté amplio y todo, pues ahí le pones un fertilizante acá afuera de lo que no hay ahí, de lo que es. Pero naturales pues está más difícil, ¿verdad? Que poner, y en una cubeta tú haces una quemada por ahí de basura y eso, y lo que queda de palitos y eso, y ya te traes la ceniza y se la pones y ya le sirvió. Y eso ya le está agregando ahí. Sí, Y aquí está, tiene aquí está suculentas también. Sí, también hay una que otra que se nos ha secado por tanta agua. Requieren menos agua que las... Mira, este injerto ya lo enseñamos al
público, aquí está el injerto, pero cuando estaba más chico. Y mira, es de la Golden Yellow también. Esta es amarilla pegada en una imperial. Sí, en un imperial. Y ya está. Ahí Y está. ya tiene todos sus. Pues mira sus nomás esquejes. el esqueje por aquel lado, qué bonito está. Y este es imperial y sin embargo no se dejó esta de la imperial. O sea, la imperial está creciendo hacia un lado Sí. y la otra. El otro, al otro lado. Por eso también le ayuda a la gente que tiene poco espacio, ¿no? Poner una o dos plantas Sí. y luego ya pegarle 2 o 3 variedades y Pues sí. irlas acomodando. Pues ahí está, o sea, si no tienen tanto, pero si tiene brazos, aquí tiene otro y de una morada. Aquí está, mira, ahí está un pedacito chiquito. ¿Ah? Y Ahí ya está aventando. Ya está aventando su esqueje, ya. Tiene uno ahí y ahí en la Sí. pura punta van a hacer otro. Entonces no es complicado injertarlo. No, nomás es que se ve, pero pongan, ¿ya? Después pongan. Ponerle atención. Yo no sabía, sin embargo, bueno, pues hay que tratar de enseñarse. ¿Cómo? Pues con lo que tienes tú, si le echas a perder, bueno. Es tuyo. Entonces, ¿quién te va a dar la respuesta de sí? El mismo trabajo que hiciste. ¿Cómo? Pues que prendió el injerto, ¿verdad? Entonces, no se me secó ninguno. Eso quiere decir que sí aprendí Que bien. sí lo está haciendo bien. Sí, a nosotros ya nos toca aprender de usted porque Mira, aquí está otro, mira. Aquí está. Connie Mayer, el Sí, me- injerto. Está ahí, ¿verdad? Y luego aquí tiene otro. También ya. Aquí está, y siempre en la pitacaya esta reforzada, siempre imperial. la imperial. Pero eso, digo que unas crecen rapidísimo, entonces hay que aprovechar la forma de ella Aquí está. para ponerles otra. Y ya vemos si va dando resultados, porque a lo mejor de una variedad no le va a gustar. ¿Ah? Entonces tengo que saber, ahí en el transcurso de tiempo le voy a ir poniendo de una y de otra para ver cuál no reacciona, ¿ya? Y otra reacciona más rápido. Aquí está otra Golden Yellow y ya está reventando aquí el otro esqueje. Aquí tengo una 68 en este pedacito. Y Ahí está. es esta que viene creciendo y creciendo. Y aquí tiene los esquejes para allá, para acá y sigue otro. Y así sucesivamente, aquí según el tiempo y la experiencia se va haciendo, tratando las plantas, con esa vamos teniendo la experiencia y vamos sabiendo si estamos bien en el camino o no. Y nos vamos enseñando y ellas van aprovechando también, como dándoles de comer, dándoles su atención, su agua. ¿Ah? Siempre que esté húmedo el Sí. sustrato, pero Sí. no mojado. ¿eh? No, Se- aquí como las ven en las cubetas, en este tiempo pues, todavía ha estado lloviendo, pero unos 4 días y se riegan. Y luego pasan otros 4 días y se riegan. Puedes regarla cada 3, según como vaya estando el tiempo de calor, ¿sí? Para que no se reseque la tierra también de a tiro. ¿Por qué? Porque entonces se reseca la raíz y entonces está creciendo la raíz nomás, ¿ya? Que se vaya a estar deshidratando. Y aquí están a cielo abierto, pero ya si el calor es muy fuerte hay que ponerle una sombrita. Sí, sí pueden ponerle la sombra. Aquí se les quitó porque hubo un pequeño ciclón, porque nos pandearon los postes. Pero todavía bueno, este calor no les está haciendo No, ningún daño. ahí se ve. ¿eh? Sí, esta se Ahí ve. se ve. Ahí se ve que en los tiernos no. Los tiernos cuando hace muchísimo calor van a estar amarillos. Amarillos y quemantes, o sea que vea la quemada, que hasta le hace la quemada y se seca esa parte. Aquí vamos a ver esta pitahaya que se pusieron aquí, que es del American Beauty.
Esta, como la tenía arriba, hasta aquí se le mochó para acelerar el crecimiento de los hijos que iban a venir. Pero como está en la sombra, trata de aventar los esquejes delgaditos. Para que crezcan más alto. ¿Para qué? Para que estos traten de agarrar el sol, ¿ah? Más arriba. Entonces no se asuste si la ven así. O sea, lo que pueden hacer, dejar uno solo. Aquí quitar estos dos y dejar el que está más reforzado. Para que rápido ahí agarre su curso y llegue arriba y ya el motivo de tener el calor ya la hace engordar, crecer. ¿Ah? Entonces, si hay oportunidad, moverla donde le dé más sol, Sí. si no, dejar una o solo una que llegue. Sí, una que llegue. Ya acá ya puede hacer el corte que es para la copa. Eso es lo que ha pasado con esto. Sí, todas estas están en la sombra y por decir Sí. eso también ya van muy delgada. delgados. Pero vimos la oportunidad de aquí poner otras plantas y pues hay que ponerlas. Acá, mira, aquí está la forma. Ahí se nota. Hasta por aquí así estaba y ya de aquí ya se empezó a hacer delgada. De sol abierto Sí, a sombra. sí. A esta le pega tantito más en la mañana, a estas dos plantas nomás. Ya están delgaditas, hasta que crezcan bien y salgan acá arriba a la luz y al sol, que les dé el calor, entonces ya engordarán. Pero ahorita lo importante es que suban. Este es el árbol que se ve de fondo desde la azotea. Que medirá más de 1,5 metros, yo creo, el tronco. Y la pitaya lo va escalando. Este árbol es de tamarindo, tiene entre 150 y 200 años, está altísimo. Pero como pueden ver, espero, la pitahaya va allá arriba, entonces es trepadora. Los cultivos lo hacen así tipo sombrilla para tener mejor manejo de la planta, pero si no se le hace la poda correcta, pues donde la pongan lo va a trepar. Siempre va a buscar la luz, entonces hay que tener eso en cuenta también. Bienvenidos a Compostela. Bueno, ya antes de irnos, pues mostrar desde arriba las plantas que son las que tienen más tiempo, ¿no? De por aquí, Sí, unos 5 años. Y pues ya están listas las Aquí vamos. pitahayas para... aquí vamos a cortar una. Aquí está. Como verán, esta va a pesar como 800 gramos. ¿Cómo cuántas frutas le sacó este año a esa? Aquí está unas 40 frutas. 40. Para que la alcancen Ahorita la paso. Miren. Estas fueron de polinización que se hizo manual, juntando polen de varias plantas y de ahí poniendo su estima. Como verán, aquí están otras dos. Ahí está. Para cortarlas no hay que dañar la... Sí, pues a veces no se puede de otra manera y se alcanza, Ah, ok. a dañar, pero no le hace, le cortas y ya le sale mal, ya está grande, ya está bien adulta la planta, ¿no? Aquí vamos a cortar otra de las últimas de la temporada, para que le miren. Esta es de la bien joven, blanca, rosa y blanca por dentro, ¿sí? Y por un lado tiene más color que por el otro. A veces por el que le pega el sol tiene menos color, no se le halla, como mirarán. Miren, para que una fruta tenga su sabor especial debe estar recién cortada. Así es como recibe el sabor que tiene la fruta. Con su permiso vamos a tratar de captar a ver si está buena. Miren cómo se ven las semillitas. Más para adelante vamos a tratar de vender semillas también, para que se vayan apuntando. Aquí en el rancho de las pitahayas, aquí tenemos esquejes, tenemos 25 variedades en venta, pero tenemos 40. Más para adelante también vendremos los 40. ¿Ah? Aquí estamos con ustedes y vamos a probarla.
Voy a hacerme como los chiquillos. Voy a dar un sí. Y acuérdense de darnos su aprobación, su like. Y aquí estamos con ustedes tratando de enseñar lo que sabemos. Aquí estamos en Compostela, Nayarit, México, en el rancho de las Pitahayas, para servirles, De Lupe. de Lupe Piña. Así los pueden encontrar en Facebook Sí. y en YouTube. De Ujú. todos modos yo voy a dejar los enlaces en la descripción para que les den ahí una visitada y pues ya cada quien pueda tener sus plantas en su casa para que los prueben, porque realmente el sabor de una comprada o que ya tiene 2-3 días no es ni parecido al sabor de esta recién cortada. No. Entonces pues anímense, ellos tienen ya la experiencia, si necesitan si tienen alguna consulta ellos les pueden ayudar. Y los esquejes, ya los vieron. Pueden visitar. Igual Pueden si se visitar. quieren dar la vuelta por acá a Compostela, Mejor, ¿verdad? ahí Ya los mejor. ahí buscan su canal y ahí ellos tienen la forma de contactar. Y Muchas gracias por vernos, ¿verdad? Y nosotros trataremos de darles una respuesta lo más correcta que sea. Gracias y adiós.